damos gracias porque le conocemos, le damos gracias porque tenemos su palabra. Gracias por la iglesia, Señor. Y rogamos, Señor, que su presencia sea con nosotros, que nos hable, Señor, que nos haga ser edificadas palabras, Señor. Ruego su presencia, la guía de su Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los pasajes de la Biblia que siempre trae tristeza a mi vida es cuando empiezo a leer mi Biblia, es el libro de Jueces, ¿sí? Sobre todo por considerar el libro que está antes de Jueces, que es Josué. Es un libro que nos lleva de victoria en victoria. Josué, tremenda vida, ¿sí? La única pérdida que se registra ahí, ¿verdad? Nada más es una vez cuando los gabaonitas, ¿verdad? Lo engañan, y aún esto, ¿verdad? Dice la Biblia que venía de Dios. Pero, hermanas, es una vida de victorias. Y la verdad, la Biblia nos dice, hermanas, que también eso espera Dios de nosotros. Se lo voy a leer ahí en Primera de Corintios 15:57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que nosotras también tengamos una vida de victoria en victoria. Y hoy quiero que reconsideremos, yo sé, hermanas, que nosotros, aunque yo he escogido y en oración Dios me dio el libro de Josué, yo sé que nosotras pues no somos líderes, ¿verdad? No somos líderes en nuestra casa, pero somos pilares. Somos pilares de un matrimonio, somos pilares de una familia. Seguramente aquí hay mujeres solas, mujeres viudas, que sostienen una familia, que sostienen un hogar, o abuelitas con nietos. Entonces, hermanas, nosotras somos llamadas también a formar parte de esa familia, también de la sociedad, de las generaciones, hermanas. Entonces yo quiero hablarles hoy acerca, ¿verdad?, de que Dios tiene planes para nosotras, ¿sí? Yo no sé cuál es la etapa de tu vida, si eres mamá, si abuelita o si eres mujer sola, pero Dios tiene planes para nosotros. Entonces, hermanas, mire allí en Deuteronomio 6, el versículo 2. Y yo les voy a pedir que si algunas de ustedes pueden irnos siguiendo con los pasajes bíblicos y leyendo, ¿sí? La que no pueda, no es problema, nos las saltamos. No quiero meter en apuros a nadie, ¿verdad? Pero si podemos empezar, conoce, qué inteligente. Muy bien, entonces lo podemos dejar así. Y también van a estar aquí, ¿verdad? O si lo quiere alguien leer de ahí, cuando vayan poniendo las citas, estaría bien para participar todas un poquito, ¿sí? Entonces, dice, lo leemos todas, dice Deuteronomio 6:2, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí, hermanas, que Dios quiere trabajar con generaciones, ¿sí? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Yo le doy gracias a Dios porque aquí está mi nietecito, ¿sí? Tenemos la dicha, ¿verdad?, de tener tres nietos, la bendición. Y créeme que sí nos toca trabajar hasta ahí, ¿sí? Apoyar a nuestras hijas, porque la verdad está complicadito. Pero bueno, entonces vamos a entrar en materia y dice: una mujer sabia en su hogar. Primeramente, yo les quiero compartir que una mujer sabia en su hogar es una mujer que sabe que tiene un propósito en esta vida, ¿sí? Una mujer que sabe que tiene un propósito. Desde que Dios nos formó ¿cómo?
¿Qué dice en Génesis? Nos formó como ayudas idóneas, ¿sí? Él tiene un propósito. Y mire, hermana, usted y yo podemos tener estudios en la universidad, en la licenciatura, pero ¿de qué cree que le vamos a dar cuentas a Dios? De ser las ayudas idóneas que es para lo que Él nos formó. La Biblia nos dice, bueno, desde el Génesis, ¿verdad? Que Él formó la ayuda idónea allí con Eva, pero esta idea Dios nos la vuelve a repetir. Vamos más adelante en Efesios 2:10. Le voy a pedir Efesios 2:10 y voy a pedir a la hermana Martita que si lo puede leer. Efesios 2:10. ¿Sí? Si lo quieren leer de aquí, hermana, también. Así es. Perdón. Sí. Entonces, fíjese, hermana, dice la Biblia que fuimos formadas primeramente todas para ser ayuda idónea. Pero también dice la Biblia que Dios nos ha puesto con un propósito, ¿sí? Dice, creadas ahora ya en Cristo Jesús, como estamos nosotros siendo salvas en Cristo, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabe qué, hermana? Dice un dicho por ahí, en el lugar donde Dios te puso, hay que florecer. Y a veces, hermanas, yo sé, a veces el matrimonio, las familias están complicadas, ¿sí? A veces vemos nuestra familia, ¿verdad? Y decimos, ay, no me gusta, ¿sí? Hay pruebas. De hecho, mi esposo y yo hace unos años estuvimos pasando por unas pruebas muy complicadas, muy difíciles como familia. Y un día llegó mi suegra y me dice, estaba hablando conmigo de lo que estaba pasando, y me dice, pues esta es la familia que nos tocó, Ileana. Esta es la familia que me tocó. No la podemos cambiar. Eso quiere decir que de aquí para adelante es lo que yo tengo que hacer, el esposo que me tocó, los hijos que me tocaron, ¿verdad? Porque, hermanas, dice que fuimos creadas en Cristo Jesús y que Él ya conocía de antemano las cosas que iban a venir a nuestras vidas para que anduviésemos por ellas. Entonces, mira, hermana, que Dios nos dé la gracia de quedarnos ahí. A veces no es fácil, yo lo sé, y más adelante le voy a comentar. Mi esposo y yo trabajamos con hogares, con hermanas, con discipulados, y a veces es bien complicado lo que viven varias hermanas. Pero esta es la familia que nos tocó, hermanas. Dice en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Sí, pues, Así es, hermanas. Mire, a veces nosotros no queremos, ¿verdad? ¿Ha estado usted ahí donde a veces que dice uno, ya no quiero? Pero ¿qué hay que hacer? Pues regarle a Dios. Dice su palabra que Él produce en nosotros tanto así el querer como el hacer. Entonces, a veces uno se le acaba el ánimo, hermanas, pero Dios quiere, ¿verdad? Es voluntad de Dios, la familia es voluntad de Dios
un matrimonio, es voluntad de Dios. Acuérdese que Él tiene planes con nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Es voluntad de Dios que nos quedemos allí. Entonces, en segundo punto, una mujer sabia en su hogar es una mujer de la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a regresar al libro de Josué, Josué 1:8. Una mujer sabia en su hogar es una mujer de la palabra de Dios. Y me gustaría que lo pudiéramos leer todas juntas. ¿Sí? Lo podemos leer. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermanas, nosotros podemos escoger nuestros propios caminos, ¿sí? Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo he escogido muchos caminos que me parecían derechos, muchas decisiones que me parecían correctas. Y se topa uno con pared. Pero aquí este versículo nos dice y nos trae, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero es el camino de Dios, no nuestros caminos, hermanas. Entonces, nuestros caminos, dice la Biblia, son caminos de muerte, son caminos de error. Y bueno, pues de eso ya nos hablaremos un poquito más adelante. Entonces, hermanas, vimos que una mujer es sabia en su hogar cuando tiene un propósito en esta vida, que ese propósito viene de Dios. Una mujer es sabia en su hogar cuando es una mujer de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a traer a nosotros a hacer prosperar nuestros caminos. A veces, hermanas, yo entiendo que a veces no es lógico, ¿verdad? No es fácil obedecer a Dios. A veces no es fácil, hermanas, ¿sí? Pero si tú quieres que te vaya bien, que Dios prospere tu camino y que todo te salga bien, ¿quién quiere eso? Todas queremos eso. Todas queremos terminar bien nuestra carrera. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios, ¿sí? Esta debe de ser nuestra manera de pensar, hermanas, de enseñar, de corregir, de instruir. Mire, nosotros, mi hija convive mucho con nosotros, ¿verdad? Y están los nietecitos, ¿verdad? Y Grecia, no lo dejes que haga esto, no lo dejes que se haga esos berrinches, que se tire al piso. Mija, corrígelo, mija, enséñale, toma tiempo para, porque uno ya vivió, ya pasó por todas esas cosas, ¿verdad? Entonces uno debe de estar ahí, ¿verdad? De instruir, de disciplinar, y conociéndolo a él, hermanas. Mire, vamos a Josué 10, del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. Hermana Laura, por favor. Así es. Hasta el 14. Perdón, es Josué 10,
Vamos en el 12 y es hasta el 14. ¿Sí? Sigue el 12. Así es. Mira, hermanas, ahí en el libro de Josué, como yo le decía, este hombre que fue este líder de victoria en victoria, él en una guerra con sus enemigos pidió a Dios una oración imposible. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y dice la Biblia más adelante que no hubo oración como aquella, ¿verdad? Donde Dios escuchó la voz de un hombre y detuvo todo. Y en esa guerra, cómo mató a un montón con el granizo. Y no sé tu hermana, pero yo necesito milagros de Dios en mi familia, en mi vida, en mi matrimonio y en mis hijos. Necesito que mi oración llegue y que haga milagros en mi vida y en mi familia, ¿verdad? Que haga grandes cosas. Pero ¿sabe qué, hermana? Si no conocemos a Dios, Josué conocía a Dios. Dice la Biblia que Josué, desde que era un jovencito, él andaba con Moisés. Él vio todos los milagros, las plagas y todas las cosas, ¿verdad? Él era un niñito, a lo mejor era un jovencito, un muchachito, pero todas esas cosas se le quedó en su corazón a Josué y sabía que su Dios, cuando murió Moisés y él siguió como sucesor, él sabía en quién había creído. Pablo se animó a hacer grandes cosas y él dijo, yo sé en quién he creído. Y hermana, a veces nosotras corremos de los problemas. A veces corremos nosotros a buscar ayuda por otro lado, medicamentos, terapias y cosas. Yo sé que a veces la medicina es necesaria, pero hermanas, nosotras tenemos un Dios de los imposibles, un Dios grande, pero si no le conocemos, no vamos a saber lo que Él puede hacer. Pero hermanas, pues Él es el Dios de los imposibles. Por eso, hermanas, una mujer sabia es una mujer de la palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos que insistir en la lectura de la palabra de Dios, porque miren, las pruebas nos van a arrastrar, nos van a llevar. Pero si queremos hacer prosperar nuestro camino, si queremos nosotros ver a Dios obrar, verle con los ojos de fe, ver milagros en nuestra vida, vamos a ser mujeres que nos tomemos de la palabra de Dios, hermanas, si no, no vamos a poder hacer frente. Entonces, hermanas, mire, orar por un hijo inconverso, orar por un hijo en adicciones, ¿verdad? Por nuestras generaciones, por un hijo pródigo, por un matrimonio que, mire, ayer me fui a ganar almas, hoy es viernes, ¿eh? Sí. Con una hermanita bien fiel. Y esta hermanita es bien sencilla, es hasta de las que hablan todo chueco, ¿verdad? Le dice a la gente, y cuando nos muéramos, ¿a dónde va a ir su alma? Así en vez de, y cuando usted se muera, ¿a dónde va a ir? Pero es bien fiel. Ella tiene un hijo pastor, tiene un jovencito que lo juntaron con los sugieres, porque es un buen testimonio, serio. Jovencito, todavía muchachito, y tiene otro hijo pequeño. Pero ayer es bien animosa, y yo ella tiene poquito yendo a la ruta, pero ayer llegó como a veces andamos todas, con la cobija arrastrando. Me dice, hermana, es que, ¿qué cree? Es que el miércoles llegué de la iglesia y mi esposo estaba vendiendo la casa. Digo, ¿cómo que estaba vendiendo la casa? Dice, sí, él es inconverso, él hace y deshace, me ha dado una vida tremenda. Y dice,
y estaba con una persona ya arreglándose. Y yo le dije a esa otra persona, la casa no es nada más de él, porque él ya le quería pagar. Es mía. Y si usted toma esa decisión de comprarla, va a perder su dinero, porque mi casa, yo no me voy a salir de aquí, y mis hijos. Y me empezó a platicar una de cosas, hermanas. Pero mire, no podemos enfrentar nuestros problemas si no creemos en el Dios que tenemos. Me dijo, le he quitado cuchillos, le he quitado cachas de pistola, le he quitado, le dije, hermana, también están las autoridades civiles para eso, porque ya si tu vida corre peligro, y me dice, sí lo he, pero las cosas se ponen peor. Pero nosotros necesitamos milagros, ¿verdad que sí? Necesitamos constantemente, hermanas, milagros de parte de Dios. Y dice la Biblia en el Salmo 1, del 1 al 3, creo que todos conocemos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, que prosperará. Y nosotros necesitamos, hermanas, eso en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí? La bendición viene por la obediencia. No vamos a saber aquello que no conocemos. Entonces, primero tenemos que leer, luego tenemos que obedecer, ¿sí? Porque dice la Biblia, para que guardes y hagas. Allí en Josué 1:8 decía, para que guardes y hagas. Entonces, no solo el conocimiento, sino también, hermanas, una participación activa. Hagas, ¿verdad? Una participación activa en nuestro ámbito de influencia. La Biblia nos dice, por ejemplo, de David, que David en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, sirvió a su generación con todas sus fuerzas, sirvió a su generación y fue de bendición. Hoy estaba terminando el libro de Esther de leer y nos dice que Mardoqueo fue una bendición a su linaje, a su pueblo, habló con bien a su pueblo y fue una bendición, ¿sí? Entonces también fue una fe activa, no solamente conocimiento, pero activos, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿verdad? Dijo, a ver si yo logro asir aquello para lo cual fui asido de Cristo. Y tú, hermana, y yo también, Cristo nos salvó con un propósito. Todas tenemos un propósito en esta vida y necesitamos alcanzarlo. Entonces, hermanas, quiero unos consejos prácticos. ¿Cuáles serán algunas de esas cosas prácticas que debemos de hacer? Leer todos los días la Biblia en nuestra casa, hermanas. Que todos los días, mire, cuando yo llegué a la iglesia, yo ya había ido a otras 2 iglesias anteriormente por muchos años. Y en esas 2 iglesias no se me había enseñado a leer la Biblia. Pero cuando yo llegué, la hermana Karen nos dio un papelito y nos dijo, es un reto para leer la Biblia en todo el año. Y ¿sabe qué, hermana? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo fue así como, ¡wow! Y tenía toda mi vida en la iglesia. Desde niña había crecido yo en iglesia. Pero fue como algo así como que me abrieron los ojos, ay, esto, y mira esto, y esto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Después me empezaron a suceder muchas cosas. Yo creo que Dios no me daba ninguna chambita, porque decía, esta incrédula a la primera va a tronar. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, empezaron a venir cosas a mi vida. Empezaron a venir cosas, muchas. Pero tomada de la mano de Dios, pude ver y pude ir saliendo adelante,
Y entonces yo empecé a levantar a mis hijas y eran unas niñitas, iban en primaria. Y empecé a levantarlas, así como Rebeca y Julia, ¿verdad? Más o menos iban primero y tercero o en esos años. Y fuimos perfeccionando el método, porque ellas primero en la cama. No, al rato me daba la vuelta y ya estaban debajo de las cobijas, ¿ya? Y luego Grecia era bien listita desde chiquita y, no, es que yo ya leí, te puedo decir todo lo que leí, que sabe que, no. Entonces lo que hicimos fue, vénganse a la mesa. Aquí en la mesa del comedor, aquí nos vamos a reunir todas y aquí vamos a leer la Biblia. Por años, hermanas, hasta que ellas se casaron, desde niñitas. Y son memorias, ¿verdad? Nos sentábamos todas las mañanas, bien temprano, hermanas, porque ellas luego fueron maestras de la escuela cristiana. A veces no eran ni las 6 de la mañana, hermanas. Y ellas estábamos todos sentados en la mesa y luego ya cada quien se iba a orar, ¿verdad? Pero hermanas, no hay mejor herencia, como ahorita se habló del canto. Les han pasado ellas muchas cosas. Se acaba de ir mi otra hija, la de en medio, se regresó ahorita a Monterrey, vino porque falleció mi suegro, pero ella tuvo un embarazo de alto riesgo, su bebé no cerró su cordón umbilical y una vez me acuerdo que me llamó y me dijo, mamá, cada vez que voy al doctor es un torrente de malas noticias, es un torrente de malas noticias, que hasta órganos se les han salido por ahí, por el cordón, y yo no sé cómo va a estar la niña, estaban muy, pero mire, ¿qué le fortaleció? El Señor. Ella sola ya en Monterrey vive en un pueblo, hermanas, ni siquiera vive en un pueblo, abandonado, ¿verdad? No hay ni un Oxxo, imagínense, no hay ni un Oxxo, de veras. Y una vez que fue de 8 meses a revisar, según ella iba a revisar, la dejaron internada, ella no traía líquido, ella sola, no podía ni hablarle a nadie, ni al marido, quitaron sus cosas, su celular, usted, bueno, le fue, de veras. Ahorita la niña ya tiene 5 años, está bien, gracias a Dios, pero mire, hermanas, todas necesitamos milagros. Hay tiempos que nuestra fe se tambalea, hay malas noticias, hay enfermedades, hermanas. Pero mientras nosotros estemos tomadas de aquí, vamos a poder seguir adelante. Entonces, hermanas, que todos los días se lea la Biblia en nuestra casa. Después, orar todos los días. Todos los días. Mire, nosotros hemos conseguido el carrito en oración, la casa en oración. La verdad, esa casa fue un regalo de Dios en oración. Estábamos orando que Dios nos diera una casa. Y hermanas, no hay nada imposible para nuestro Dios. De veras, Dios abrió puertas y nada imposible, ¿verdad? Asistencia fiel a la iglesia, hermana. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Este es el mandato. No dejando de congregarnos, ¿verdad? Ahora ya hay tantas cosas que uno puede en la casa, pero de veras no es igual, hermana. Y una predicación puede cambiar la vida de nuestro hijo, puede darnos un ánimo, puede dirigirnos, ¿verdad? Entonces, hermanas, también vamos a ver ahí en Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31. A ver, ¿quién sigue de leer por ahí, por favor? Si lo quiere leer de aquí. Deuteronomio 31:12. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Dice, harás congregar varones y mujeres y niños.
¿sí? Y los harás congregar. Hacemos bien, hermanas, encargar con nuestros hijos, encargar con los nietos. Mi hija, la que está allá en Monterrey, su esposo, ¿verdad?, es pastor de la iglesia. Entonces dice, no, mamá, yo no, bueno, es que la niña es tremenda como ella sola, ¿verdad? Dice, no, mamá, yo al principio tocaba el violín. Dice, no, ya me tengo que sentar con ella y siéntate, guarda silencio, cállate, aquí te estás. Porque pues los niños son niños, hermanos, pero así se van a ir acostumbrando poco a poco, ¿verdad? Y es nuestro deber enseñarles. ¿Qué más? Al evangelismo, hermanas. Al evangelismo. Pues el encargo de parte de Jesucristo, ¿verdad? Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mire, hermanas, el evangelio cambia el destino eterno de una persona. Y el evangelio ha cambiado mi vida. Ha cambiado su vida, hermana. Entonces, compartamos el evangelio. Hay tanta necesidad, hay tanta tristeza y tanta necesidad, hermanas. Y sigamos a otro punto. Una mujer sabia en su hogar es una mujer que está al tanto de lo que pasa en su casa. Vamos a regresar a Josué. Josué 7, del 11 al 13. Josué 7, del 11 al 13. Hermana, ¿sí? ¿Puedes? Josué 7, del 11 al 13. Uh-huh. Así es, mire, hermana, allí el pueblo tuvo una derrota y dicen, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué perdimos esa guerra? Y empiezan a orar y Dios les dice, es que hay pecado ahí entre el pueblo, hay anatema, hay cosas malditas, ¿verdad? Y entonces Dios les empieza a mostrar para que limpien esas cosas y puedan nuevamente andar con la bendición de Dios. Y sabe que, hermana, nosotros hay muchas cosas en nuestras casas, en nuestras vidas, que necesitamos nosotras. Mire, ahorita está el pecado a la mano. En un celular hay tanta cosa. Se puede usar, yo sé, para bien, pero se puede usar para mucho más. Y nuestros jóvenes tienen a la mano, ellos escondidas, su celular, con clave, con cosas que nosotros a veces ni sabemos, ¿verdad? Y pueden ver cosas, pueden hacer y deshacer, hermano. Entonces, a veces sí es cierto que nosotros no conocemos las claves, no estamos ahí al tanto, pero mire, hermana, simplemente orar a Dios. Dios declara el pecado. Mire, yo me acuerdo cuando mi esposo era el encargado de la escuela cristiana, pues que se perdió tal dinero, que se perdió tal cosa. Y estaba mi esposo, ore y ore y ore. Y cosas milagrosas sucedieron, hermana. Cosas milagrosas sucedían. Así, que de repente en un tras, fue fulanito. Tú agarraste el dinero. Por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Y Dios declara pecado. Así como lo hizo aquí en el libro de Josué, en esta historia, Dios lo puede hacer, hermanas. Que Dios saque a la luz. A veces los jóvenes no quieren ni que uno entre a su cuarto, ¿verdad? Pero, hermanas, es nuestro deber. Es una mujer sabia, es una mujer que está al tanto de lo que pasa en su casa, cómo vienes, cómo andas, a qué horas llegas.
con quién te juntas. Yo sé que cae bien gordo todas esas cosas, ¿verdad? Aquí están mis hijas. Pero es necesario y es nuestro deber. Mire, usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero sí se lo voy a contar. La hermana Laura, cuando íbamos a la ruta, una vez me acuerdo que alcancé a ver de su bolsa un montón de cables y le digo, hermana, ¿qué traes ahí? Me dice, hermana, me traje el módem. ¿Te acuerdas? Me dijo, mi hija se quedó en la casa y yo no le voy a poner todo en charola de plata para que se... Y me agarré el módem del teléfono, nos íbamos a la ruta, me lo traigo. Como ella vivía lejos, dijo no. Y mire, hermanas, mi mamá era una experta en estorbarnos. Nosotros somos 15 de familia. Eran mi mamá, mi papá y 13 hermanos. Yo soy la 11. Imagínense. Falleció mi papá y la dejó sola. ¿Y usted cree que ella se dio por vencida? No, era tremenda. Pero no se le iba una así. ¿Y de dónde es esto? ¿De que por qué trajiste esto? En esta casa no se permiten revistas. ¿Sabe qué hacía? Si llevábamos una revista de esas vanidades o no sé, la agarraba y la metía al boiler. Ay, se nos venía el mundo encima porque nosotros no teníamos dinero para nada, hermana, ni para el camión, imagínense, menos para pagar eso. De veras se nos quitaba la maña de la pena porque ella era, pero así. Aquí yo te dije que no, han amistades, que tus hermanos ¿dónde están? Que pues que iban allá y allí iba porque los muchachos de la cuadra allí iba y no, vénganse. Una vez a mí ella estaba tan cansada que al minuto que se acostaba ya estaba roncando. Pero una vez en una despertada que se dio me dijo, ¿dónde está Hernán, mi hermano que ahora es pastor allá en Cancún? Y me dijo, ¿dónde era la fiesta de la casa de fulano? Ah, no, pues sí, yo sí, vámonos. Así como estaba en bata de dormir, vámonos. Y ya me dijo, métete por él. Y yo iba en bata de dormir. Y le dije, mamá, dile que se salga o que entro por él. Y ya sabíamos que sí entraba por él. Entonces, rápido, ahí venía mi hermano. Pero mire, gracias. Y quise hacer una cuenta de cuántos de mi familia, hijos, sobrinos, esposos, estamos en el ministerio. Somos como 130 de familia. Y hermanas, muchos estamos trabajando en la obra del Señor. Mi mamá se ocupó en orar por nosotros y en estorbarnos. ¿Sí? Da fruto, y una mujer sabia tiene que estar al tanto, ¿verdad? Estorbar el pecado, hermanas, y más en estos tiempos. Pone uno el Netflix, hay ¿verdad? Disney y pasan un montón de cosas que no. Yo le digo a mi hija, no puedes ver nada sin mí. Tenemos que verlo juntas, porque yo sé que hay un montón de cosas, de escenas y de cosas que no hay. Entonces, y esto no, y esto no, y esto no. Cuando lo podemos ver, y casi siempre es el domingo, llegamos, nos hacemos el café, el pan y nos sentamos a ver una película, ¿verdad? Pero ella lo hace a lo mejor, no sé. Pero Dios, el permiso es, Él va a tratar, ¿verdad? No veas nada si yo no estoy ahí contigo. No tienes permiso. ¿Por qué? Porque se nos llena la mente y el corazón, hermanas. Hay tantas cosas que enseñar. Cómo tratar al sexo opuesto, cómo buscar una esposa. Mire, vamos ahí a Proverbios 31. Proverbios 31, del 1 al 3. Y le voy a platicar nada más una anécdota, no sé. Ya que tengo que terminar, hermana. Mire, dice, palabras del rey Remuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Esto de la mujer virtuosa es una mujer que la reina
No era una mujer real. La reina le enseñó a su hijo cómo escoger a una esposa, con qué cualidades, ¿sí? La mujer virtuosa no existió. Fue la mamá, la reina, enseñándole, hijo, fíjate en esto y esto y esto y esto de la mujer. Pero le dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? El 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Mire, y tengo muchas anécdotas, porque ya tengo muchas. No, mire, mi hija, la que vive allá en Monterrey, un día llegó bien contenta con el muchacho que ahora se casó. Me regaló esta libreta con un ancla color azul, con una brújula de mar. Yo desde que la vi le dije, no, no te la regaló, no la ocupó y te la dio. Okay. Le dije, esa libreta no la escoge un hombre para una mujer. Y él es muy, muy dedicado, él es una buena persona. Y me dice, ¿por qué dices? Le dije, esta la escogió él para él y no la usó, se la dio. Lo que supimos después es que este joven había estado a punto de casarse con una muchacha y bueno, no lo logró, no se hizo. Después de muchos años anduvo con mi hija y se casaron, ¿sí? Pero él dijo, ya, aprendió, no des a las mujeres tu fuerza. No la des. Si tú tienes hijos, enséñales. Trabaja, ahorra. Cuando él se casó, nos llevó un montón de botes así grandes de café con unas cintas amarradas, de esa cinta gris que está bien, bien pegada, y juntó 80 y tantos mil pesos para la boda y eran puras monedas, estas de a 10, estas son de feria, esta es dólares, porque él iba y venía al otro lado, estos son dólares y monedas de esto, y con eso dijo, yo esto es lo que voy a poner para la boda. Y él tenía 15 inventados y nosotros teníamos todos los demás. Mi hija Esther, un jovencito andaba detrás de ella. Un muchacho pobre, sus papás son misioneros, trabajan, estaban en el instituto. Y le llegó un día con un libro de 400 pesos y una así caja de Ferrero Rocher. Le digo, hija, no le aceptes nada. No le aceptes nada. Y le dijo ella bien claro, ¿sabes qué? Yo, de tu interés, yo no estoy interesada. No le des a las mujeres tu fuerza. Guárdala para la que sí sea. Ahórralo para la que sí vaya a ser tu esposa. Y son cosas que nosotros necesitamos enseñar, ¿verdad? Y él una vez te dio las gracias, ¿verdad, hija? Te dio las gracias y le dijo, gracias, porque tú fuiste clara conmigo y fuiste y me hablaste con la verdad. Y hermanas, entonces, mire, hay mucho que enseñar a hombres. Y luego dice, ni a tus caminos a lo que destruye a los reyes. Hay muchas cosas que nos pueden destruir, hermanas. Pero mire, me voy a saltar. Y dice ahí en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. ¿Pueden leerlo? Sí. Mire, perdón. Así es. Mire, la Biblia aquí en Primera de Timoteo nos habla mucho acerca de las instrucciones de que gobiernen bien su casa, los pastores, los ancianos, aquí las viudas jóvenes, que gobiernen bien su casa. Y mire qué interesante es esto. Gobernar quiere decir estar adelante, en rango, presidir y por implicación gobernar. Dice ser cabeza. Dios quiere que sean cabezas. Él le dijo, mira, a esas viudas jóvenes que críen hijos, que los eduquen, que los gobiernen y que sean cabeza. La Biblia dice del sacerdote Elí que no estorbó a sus hijos. Y esta palabra estorbar quiere decir que fue débil. Viene de la raíz
de ser débil. Y verdad que se requiere carácter para criar hijos. Se requiere carácter. Bueno, hermanas, por último, una mujer sabia en su hogar es una mujer que sigue trabajando continuamente en ella. Josué 11:19, hermanas. Josué 11:19. ¿Quién lo pueda leer? Ana, ¿lo puede leer? ¿Ana? ¿O se llama? Ah, hermana. Sí. Ah, así es. Mire, hermanas, no sé tú, pero todos los días hay una guerra. ¿Me levanto y leo mi Biblia o no la leo? ¿Me quedo en la cama? ¿Oro o ya me voy corriendo a trabajar? Dice la Biblia que todo lo tomaron en guerra y mire, nosotros somos salvas, pero también todos los días tenemos que seguir tomando en guerra todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Es una guerra, hermana, no ignoremos la lucha diaria con mi yo, con mi carne, con mis deseos, con mi voluntad, con el mundo. Es una lucha a muerte diaria por hacer lo que Dios nos pide. Mire, al último, Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, hermana, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Que Dios nos halle el día que nos presentemos delante de Él, que hicimos nuestra parte. ¿Sí? Y confiemos en que Dios hará su parte. Confiemos en que Dios, dice la Biblia, en toda labor hay fruto. ¿Sí? Y confiemos que aunque no lo vean nuestros ojos, pero Dios va a hacer su parte. Y mire, hermana, por último, yo te comentaba al principio que un pasaje que traía mucha tristeza a mi corazón es el libro de Jueces, sobre todo por todas las victorias que registra el libro de Josué. Pero murió Josué, el líder, el guía, el de las victorias, ¿sí? El que vivía de victorias en victorias, el que tenía el favor de Dios sobre su vida. Y vamos al libro de Jueces, hermanas, por favor. Y ya voy a terminar, ya nomás deme unos 2 minutitos. Vamos al libro de Jueces. Jueces 2, del 8 al 10. ¿Sí? Hermana. ¿Quién sigue? Ángela, por favor, del 8 al 10, dice. Así es, hermanas. Mire, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho. Dios trabaja con generaciones, hermanas. ¿Se acuerda que empezamos así? Dios hace planes con generaciones. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Pero ¿por qué se truncaron los planes o los propósitos de Dios? Esos eran los planes de Dios, que se levantara una generación que no conocía a Jehová. Alguien dejó de cumplir su papel, hermano. Alguien dejó de cumplir lo mandado por Dios. Hermanas, que Dios nos dé la gracia de alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzadas por Cristo. Me considero a mí misma, hermanas, y a mi casa, a mi familia, de verdad, por las consecuencias que vienen, que vemos en el libro de Jueces, que vienen a nuestras vidas cuando no
cumplimos o dejamos de cumplir el propósito de Dios. Mire, se levantó una generación que no conocía a Jehová. No alcanzaron las buenas obras que Dios quería para ellos. Dios ya les había dado la tierra prometida. Y nada más les dijo, echen a las naciones que están ahí, échenlos en guerra. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, vamos a Jueces 1. Y por favor, sígame con su vista. Jueces 1, del 27 al 33. No lo voy a leer. Nada más ahí la primera frase en el versículo. Mire, Jueces 1, el 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac. Más abajo dice, ni a los de Dot, ni a los habitantes de Ibleam, ni a los que habitan en Megiddo. El 29 dice, tampoco Efraín arrojó. El 30, tampoco Zabulón arrojó. El 31, tampoco Aser arrojó. El 33, tampoco Neftalí arrojó. ¿Sí? No alcanzaron, no aprovecharon la tierra que fluía leche y miel. Pero mire, esto trajo muchas consecuencias. ¿Sabe por qué no los pudieron arrojar? Porque si nuestros hijos no conocen nuestro Dios poderoso que tenemos, van a tener miedo de enfrentar las cosas que van a venir a su vida. ¿Verdad que hay miedo? El mundo no va a mejorar, va de mal en peor. Y no van a tener la fe suficiente para presentar las cosas que vienen a su vida. Mire, el otro día a mi nietecito le encanta en la canción de David y el Goliat, ¿verdad? Y le estaba cantando y decía, es que David es muy poderoso. Le digo, no, David tenía un Dios muy poderoso. David tenía un Dios que derrotó al gigante. Sí, hermanas, pero si no lo conocen, no van a saber. Y eso va a traer otra consecuencia. Mire, Deuteronomio 7, vamos a ir rapidito. Deuteronomio 7, del 2 al 4, y sigue la hermana Yolanda. ¿Sí? Deuteronomio 7, del 2 al 4, dice. ¿Sabe qué vinieron? Como estaban ahí juntos, ¿qué cree que pasó? Hubo matrimonios mixtos, generaciones desviadas. Ya no eran del Dios verdadero, eran el pueblo escogido de Dios, pero se desviaron a la idolatría. ¿Por qué? Mire, yo he visto con dolor a una de mis hermanas llorar por haberse casado con un inconverso. Y sus generaciones, ¿verdad? Con dolor en el corazón. Por sus generaciones, matrimonios mixtos, ahora en idolatría. También otra consecuencia fue años de pérdidas económicas, hermana. Dice la Biblia que venían, ¿verdad?, los madianitas, que Dios los entregaba en manos de sus enemigos y tenían pérdidas económicas por años, hermanas. Y perversión moral. Usted se acuerda que el libro de Jueces termina con la tribu de Benjamín con su desviación moral. ¿Sí? También eso, hermana. ¿Sí? Y termina diciéndonos, no había rey en Israel, no había quien nos gobernara, no había quien nos dirigiera, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y así hay hogares, hermanos, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, terminamos. Y
Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por la luz que nos da su palabra para nuestras vidas. Señor, ayúdenos a ser mujeres que estemos involucradas, Señor, en su palabra, involucradas, Señor, activamente en nuestra familia, Señor. Líbrenos, por favor, Señor. Usted nos ha mostrado las consecuencias que vienen, Señor, por no gobernar nuestra casa, por no participar activamente. Le ruego que esta enseñanza nos dé luz y nos ayude. En el nombre de Cristo le doy las gracias. Amén. Bien larga, ¿verdad? Está.